Yo me llamo Hugo Ambrosio Payales Asenco. Fui atacado el día 11 de diciembre a las 2:30 de la noche por unos encapuchados, que eran 7 personas, todos con rostro tapado, 5 personas con casco, 2 sin casco, todos armados con armas de fuego, y me hicieron parar cuando yo iba del pozo hacia la pista, más o menos en la mitad del trayecto. Salieron entre medio de unas matas ahí. Paré, uno me levantó la mano y el otro me disparó. El primer balazo que me pegaron fue casi al frente mío, justo en la división del parabrisas del camión. Yo me tiré al piso. Quedé botado ahí y siguió la balacera. Habrán tirado unos 8 o 10 tiros, quizás más. Yo quedé botado. Cuando de repente ya se subió una persona por el costado del camión y miró y les dijo a los demás: está muerto, está listo, ahí está tirado, está muerto. Y ahí contestó otra persona después: ya, ¿qué esperamos? Juego nomás con esta hueá, a ver si así quedan una vez por todas tranquilos estos hueones aquí. Una voz gruesa, pero no tenían voz de mapuche, eran voz de personas, con voz de personas españolas. Y así que de ahí yo, después que tiraron una bomba, no sé qué habrá sido, que el camión se llegó a mover, salió el fuego por entre el capó para adentro, y yo salí por el mismo lado del chofer, me tiré al suelo y arranqué y me tiré por el monte, por el mismo por donde habían salido ellos, y arranqué hacia afuera. Como a los 200 metros más o menos, 100 metros más o menos, hay unos árboles. Yo miré, ahí estaban todos parados, mirando cómo se quemaba el camión. Llegaban a relumbrar los cascos, todos estaban juntos. Y de ahí yo seguí corriendo hacia afuera. Como a los 500 metros, bueno, me encontré con un compañero que iba para adentro en un camión. Lo atajé y le dije lo que me había pasado. Y que le fuera a decir a sus otros colegas de que, se cuidaran o arrancaran, hicieran algo. Así que el hombre fue a avisarle y yo seguí arrancando para afuera. Yo iba hacia el peaje. En eso me encontré con, donde cuidan la benzina, todas esas cosas, hay un estacionamiento que ahí había un guardia. Ahora está durmiendo, y yo gritando ahí, cuando veo que viene una luz, y era una camioneta y era carabinero que iba hacia adentro. Yo salí corriendo, los atajé y le dije lo que me pasaba. Ahí salió un carabinero medio asustado preguntando qué pasaba, y le dije que estaba herido y quería que me prestaran servicio y que me llevaran al hospital. Así que de ahí se volvió carabinero y me llevó al hospital. Ahí ellos hablaban por radio, sus demás compañeros que estaban en el casino, de que había un ataque incendiario por encapuchados, así, cuestiones, y me llevaron a mí para Temuco. Ahí iban hablando por radio ellos de que se cuidaran, que no se vengan a meter ahí, porque esas personas eran personas muy preparadas, decían: nosotros somos padres, familia, déjelo que se queme nomás, eso es algo material. Y así que yo me llevaron al hospital, y de ahí del hospital después me vinieron a buscar, me llevaron a la mutual, y de ahí yo estuve
como 20, 25 días sedado, ya perdí los conocimientos, no podía hablar, estaba todo entubado, ni conocía ni a la gente. Ahí estuve algo tiempo hospitalizado, tuve que aprender a caminar de nuevo, porque tanto estaba sedado, se me paralizó la mitad de mi cuerpo. Así que... Don Hugo, esta es la empresa Belfi, Sociedad Anónima. Esta es la empresa que está construyendo el aeropuerto en Temuco. Sí. Usted me comentaba que dentro de las personas que provocaron el ataque señalaban que le echaran la culpa a la gente mapuche. Sí, claro, después me decían que eran mapuches, que eran los mapuches, todos decían que eran los mapuches, incluso después me decían que tus mismos peñis te hicieron eso, me decían a mí. Mira lo que te hicieron. Y resulta que no. Yo por lo que escuché de esas personas que me atacaron, no tenía el acento mapuche. Porque yo mismo, yo soy mapuche, yo sé hablar mi lengua en mapuche y entiendo cómo conversa y todo en mapuche, pero ellos no eran mapuche. También me señalaba usted que de la misma empresa le habían dicho que comentara o dijera a la opinión pública que usted dijera que habían sido los mapuches los que habían atacado y habían hecho ese acto incendiario. Sí, pues sí, todos dijeron claro, todos decían de que eran los mapuches, sí, pues ellos mismos decían que eran los mapuches. Pero usted tiene la certeza y la convicción que no fue así, producto de que andaban con cascos negros. Claro, todos con cascos, toda la gente con esos cascos mimetizados, la ropa. Bototo me decía también que sí, usaban. todos andaban así, no, tenían que ser muy preparados, pero no eran mapuches. Sobre todo esa gente que le echaban la culpa de las comunidades que están al lado, no. Yo puedo decir que esa gente no son ellos. Usted me hacía mención a que una persona de esas que hicieron el ataque incendiario se subió al camión para verificar si usted estaba muerto o estaba vivo. Y esa persona hizo un comentario. ¿Cuál fue el comentario que realizó en ese instante? Él cuando se subió arriba miró y le dijo que yo estaba muerto. Está muerto, le dijo. Cuando se subió arriba a los demás le dijo, no, está listo, está tirado, está muerto. Y ahí fue cuando la otra persona, una voz gruesa, le dijo, ¿ya y qué esperamos? Fuego nomás, le dijo. Dijo, quememos esta necesidad, decía, quedan una vez por todas tranquilos estos huevones aquí. Eso fue lo único que escuché yo. Usted tiene bastantes secuelas hoy día en sus manos y en su rostro producto de este ataque. ¿Usted me puede mostrar un poco en las condiciones en que usted está hoy día con respecto a lo que le sucedió? Mire, yo no estoy bien, por ejemplo, bueno, yo la otra vez le comenté a uno de los jefes y le dije que como que yo estoy perdiendo la fuerza, por ejemplo, en caminar, en las mismas manos, pero tengo que trabajar igual ahí porque es como una obligación de que uno tiene que estar ahí. ¿Usted me puede mostrar las manos, don Hugo, para... en esas condiciones que usted después del accidente? ¿Cuánto tiempo estuvo usted en terapia? ¿Estuvo en rehabilitación? Bueno, estaría como 2 meses, más o menos. Como 2 meses, o menos un mes estaría en terapia. Y después me dijeron en la mutual que yo estaba bien, que tenía que salir a trabajar y que no tenía nada más que hacer. Pero usted está con problemas en sus manos. Tengo problemas. ¿Tiene problemas de movilidad? Sí, todavía, y lo otro es la fuerza, y lo otro que no escucho bien, estoy sordo, y día a día me estoy notando que voy quedando más sordo. Esto fue producto de la explosión. De la explosión. Ya. Según allá me dijeron que eso me iba a pasar, poco a poco me iba a ir pasando, pero no es así. O sea, estamos aquí frente a un montón de secuelas que se le provocaron producto de este ataque y que nadie ha hecho nada por ayudarlo. Nadie.
¿Me puede mostrar lo que tiene en el rostro? Ahí tengo, mire, ese, este oído, o sea, esta oreja, pero aquí, por aquí tengo la... se me nota todavía donde tengo la barba. En la declaración usted comenta que hay una persona de investigaciones la cual le toma una declaración estando usted casi inconsciente y que todo lo que él escribió cuando toma esa declaración no es nada verdadero que usted haya comentado o que haya salido de su boca. No, porque yo estaba inconsciente, imagínese lo que declaró él, siendo que yo estaba hospitalizado y no hablaba, estaba todo entubado, y eso es lo que digo yo, ¿cómo? Este era un oficial de la PDI. Claro, de la PDI, si yo a él, como está inconsciente, yo no lo vi, si nada más que después salió el escrito ese, que una persona había declarado eso. Ya. Este funcionario, por los antecedentes que yo manejo, se llama René Valenzuela Contreras, que es el funcionario de la PDI, el cual a usted le toma digamos, lo que él le toma su declaración, a la cual usted me señalaba que usted nunca comentó eso, que él hizo la declaración como él quiso. Claro, que sí, porque él, siento que yo estaba hospitalizado y estaba inconsciente, y él hizo sale la fecha cuando hizo esa declaración, y cómo si yo estaba hospitalizado, no hablaba. Usted me decía que tenía un tubo en la garganta, que era muy difícil que pudiera hablar, Claro. Estaba sedado, Sí. por lo tanto queda en claro antecedente que el registro que hizo él de su declaración la hizo como él quiso. Claro, seguramente que él me fue a ver ahí cuando yo estaba, y como no hablaba, y él hizo la declaración, porque yo estaba tirado ahí, entubado, con máquinas por todas partes, y ahí mismo en la mutual estaba en eso. Producto de esta situación, se culparon a 4 mapuches que quedaron presos de una comunidad. ¿Cuál es esa comunidad? Bueno, ahí están nombrando la comunidad Rucahue, creo que yo no conozco la comunidad como Rucahue, dicen que son de ahí esas personas. Ya. Pero ellos no. Esas personas estuvieron privados de libertad Yeah. durante algún tiempo. Los que culparon por este atentado. Ahora creo que están en libertad, porque a esos los tomaron presos, dicen, y los tuvieron, pero ahí sí que no sé cuánto tiempo los han tenido presos. Pero esto viene de la empresa. La empresa fue la que manifestó e indicó que habían sido los mapuches los que habían hecho el ataque incendiario. Exactamente, la empresa. Ya. A usted le consta que no fue así, y usted lo puede aseverar que no fue así. Claro que sí, pues. O sea, usted, por lo que me relataba, está totalmente seguro que no fueron mapuches los que provocaron ese ataque incendiario. En ese sentido yo digo que no son mapuches, no son los mapuches que provocaron hicieron eso. Además me decía usted que la empresa siempre ha tratado de esconder esta situación, de tapar de alguna manera esta situación y que no saliera a la luz pública. Claro que es así. Hasta esta fecha estaba así. Las mismas personas, cuando yo estuve hospitalizado, venían a ver mi familia, por ejemplo, el pensionista de riego, todos los vivían preocupados. Después que yo salí del hospital, no los he visto más, a ninguno de ellos. Don Hugo, ¿qué más me podría comentar usted, aparte de lo que ya me ha dicho, con respecto a la injusticia que se está cometiendo con usted? Porque la empresa al parecer aquí quiso hacer un montaje, el cual no le resultó, producto que usted quedó vivo y no murió en ese acto. Hoy día usted viene a ser como una piedra en el zapato a la empresa
y usted lo único que, por lo que me comentaba, es y solicita y pide la ayuda necesaria para que esto salga a la luz pública y se haga la justicia necesaria. Exactamente. ¿Qué más me puede decir, don Hugo? Bueno, ¿qué más le podría decir yo ya con esto? Ojalá que esto salga adelante, porque siempre el rico con plata ha querido hacer lo que quiere y siempre se han querido reír de los mapuches. Sobre todo aquí hicieron lo que hicieron conmigo y se han reído del resto de los mapuches, de mis hermanos mapuches, de las comunidades que estuvieron sufriendo, presos, y que cosas que ellos no hicieron. Creo yo que ellos no hicieron. Sobre todo esa gente de esas comunidades son toda gente trabajadora, gente humilde, gente pobre, pero no creo que ellos iban a haber hecho esto conmigo, más que no me conocían a mí, ni yo a ellos. Y es muy raro de que un mapuche, sin conocer a otro mapuche, me iban a ir a matar a mí. Bueno, don Hugo, le damos las gracias por su testimonio y esto fue el año 2012, si no me recuerdo. Fue el 11 de diciembre del 2012. Fue bien connotado en la prensa, en la televisión. Prensa, el diario, todo. Ya. Pero luego la empresa quiso silenciar. La empresa trató de alguna manera o de alguna forma de que esto quedara a medio camino. Exactamente. Ya pues, don Hugo, le damos las gracias por su testimonio y esperemos que se haga la justicia necesaria. Ojalá que haya justicia, y ahora que tenemos una nueva presidenta, por eso digo yo de que ahora esto va a ser mejor. Yo me aseguro de que ahora va a haber justicia. Primero le dispararon y luego, cuando pensaron que estaba muerto, decidieron quemar el camión en el que se encontraba trabajando. Es la historia de un hombre que fue atacado por un grupo de encapuchados en las cercanías de Temuco, fue esto, y por cosa de segundos nada más, solo resultó con quemaduras en parte de su cuerpo. Dijeron, ya el tipo está muerto, ahora quememos el camión. Lo habían dado por muerto. Fue lo que pensó un grupo de encapuchados al emboscar anoche a Hugo Ambrosio Payalef, el conductor de este camión. El hombre de 51 años realizaba faenas nocturnas en el nuevo aeropuerto de la Araucanía, ubicado en Freire, cuando de pronto fue sorprendido por disparos y bombas Molotov, transformando su jornada laboral en la peor noche de su vida. Huyó como pudo, aunque quedó con el 17% de su cuerpo quemado. Él, en ese momento ellos fueron por el lado del copiloto y él arrancó por la puerta del chofer.
Luego de escapar del fuego, el conductor fue internado en la clínica alemana donde permanece en la unidad de cuidados intensivos bajo observación. El gobierno, por su parte, repudió el acto y no descartan tomar acciones legales. Son personas que están llegando de afuera y cuyo objetivo es generar conflictos. Desde enero a septiembre de este año se contabilizan 235 atentados de todo tipo en distintas zonas de la Araucanía, algo que motivó al gobierno a crear un nuevo plan de seguridad. Entre las medidas se ordenó la instalación de 17 cámaras en la Ruta 5 y especialmente en la denominada Zona Roja. Este es un trabajo coordinado, serio, que se van a dar resultados en el corto plazo y que por supuesto no van a pasar más de 3 meses en que nosotros ya tengamos en plena operación este importante proyecto que va a sumarse a lo que ya tenemos. Insisto, queremos transformar la ruta de la Araucanía en la ruta más segura de Chile. El camión quemado anoche se transforma en el número 76 en este 2012. La Policía de Investigaciones ya realizó las pericias en el lugar para dar con los responsables de este nuevo atentado que puso en riesgo la vida de un trabajador, el que logró de milagro escapar de las llamas.